Isaías 55, 7. Habla precisamente de eso que estábamos cantando, el perdón de Dios. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Diga conmigo: amplio en perdonar. Ese es Dios. Ahora piense usted, hermano, por un momento en la deuda más grande que usted ha tenido. Yo he tenido deudas grandes. Cuando llegué a los Estados Unidos me encontré con la tarjeta de crédito y yo dije: qué bonito esto, dinero plástico. Y empecé a gastar ahí, pero después crecían y crecían las deudas. Nada más que pagaba el mínimo. ¿Algunos de ustedes pagan el mínimo nada más? No lo haga. Yo tenía una deuda muy grande, tuve que pagarla yo. Me costó pagarla. Piense ahora en la deuda más grande que pudiera existir. Dice que la deuda exterior de los Estados Unidos está en trillones. Los chinos tienen todo. Dice que le debemos todo ese dinero a los chinos. Pero ¿sabe qué? Nosotros servimos a un Dios que dice que es amplio en perdonar. Digo otra vez: amplio en perdonar. Eso suena espacioso, suena grande, ¿verdad? Dios es amplio en perdonar. La deuda que usted y yo teníamos con Dios era imposible de pagar. No había cantidad de dinero que la pagara, ¿verdad? Era una deuda tan grande. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Navidad, hermano, es Dios con nosotros. Navidad, ¿sabe lo que quiere decir? Que ahora el perdón de Dios está con nosotros. Eso es lo que es Navidad. Ahí comienza todo. Dios con nosotros. El perdón de Dios ahora está a nuestra disposición. Lucas 2:14, cuando los ángeles cantaban para los pastores, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios con los hombres, contigo y conmigo. Tú y yo nos beneficiamos de esto que ahora comenzó en este tiempo de la Navidad. Este perdón que Dios había elaborado durante muchos años, ahora estaba finalmente empezando a formularse esto. Porque ahora el perdón de Dios iba a ser posible para con los hombres. Antes no. Producto de que Cristo había nacido, ya comenzaba el proceso. Este niño se convertiría en unos cuantos años en aquel varón de dolores, experimentado en quebrantos, de que habla Isaías. Este niño del pesebre en unos pocos años sería despreciado y desechado por nosotros. Todo comienza. Este niño, dice la palabra, que llevaría todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores los sufriría. Dice que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sería sobre él. Y por su llaga todas nuestras enfermedades serían sanadas. ¿Cuántos creen eso? Diga ouch, aunque sea, diga algo. Dígale algo lindo al Señor. Yo voy a una iglesia allá en Atlanta todos los años a predicar allá. Y cada vez que voy, es una iglesia de Moreno. Y cada vez que voy, si digo Jesus, aleluya, todo el mundo grita aleluya. No importa lo que diga. Si tiene que ver con Dios, ellos gritan y se regocijan. Parezcase un poquito a ellos, hermano, para que me dé gozo. Si oye algo que le gusta, diga amén. Somos pentecostales aquí, ¿verdad? Los pentecostales hacemos bulla. Hermano, si no le gusta la bulla, yo no sé, no se va a sentir muy cómodo en el cielo. Porque el cielo va a estar lleno de gente con bulla. Amén. Bulla santa. Sonido santo. Amén. Este niño que nació en Belén es el que posibilitó el perdón de Dios. Navidad es Dios con nosotros. Navidad quiere decir que ahora el perdón de Dios está conmigo y contigo.
El perdón de Dios está sobre ti y sobre mí. El ser humano necesita ser perdonado. ¿Usted sabe eso? Yo no sé usted, quizás usted ha vivido una vida muy tranquila. Pero yo, a pesar de haber nacido en los caminos del Señor, haber conocido al Señor a la edad de 12 años y haber sido enseñado en los principios, yo lo siento. Siento desalentarlo, hermano. Soy pecador, pero la gracia de Dios está ahí. Oh, yo no sé si me está oyendo. El perdón de Dios, la gracia de Dios sobreabunda. No solamente para cuando yo vengo a Cristo por primera vez. Toda mi vida la gracia de Dios ha estado, el perdón de Dios ha estado ahí sobre mí cada día, cada momento, dándome una nueva oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Un Dios que ampliamente nos perdona. Necesitamos ser perdonados. No cabe duda que sin el perdón de Dios, que es amplio en perdonar, todo el género humano estuviera perdido. Gloria a Dios en las alturas y también aquí en la tierra, por haber enviado a Jesús. No solamente en las alturas, aquí en la tierra el pueblo debe regocijarse porque Dios envió a su Hijo. Gloria a Dios en las alturas y también aquí en la tierra porque hay perdón para nosotros. ¿Y qué sería de nosotros si no tuviéramos perdón? Bueno, y cuando hablamos del perdón de Dios, seriamente, exactamente, ¿qué queremos decir? Porque a veces en la iglesia usamos mucho jargón espiritual, no, jerga espiritual. Y nosotros mismos la repetimos. Las concupiscencias. A veces no sabemos qué estamos diciendo. ¿Qué queremos decir con esto del perdón de Dios? ¿Es posible que nosotros, los seres humanos, podamos entender, comprender cuánto es que Dios nos ha perdonado? Es posible. Yo creo que una de las ilustraciones más hermosas se encuentra en Génesis capítulo 32 y 33. No se alarmen, no lo voy a leer todo. Génesis 32, empezando en el verso 2, lo que quieran buscar, dice: y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahananiam. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Saúl su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decir a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, y el otro campamento se escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a la tierra y a tu parentela, y te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 carneras, camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Se da cuenta de lo que estaba tratando de hacer? Sigue la historia, no voy a parar ahí. Y le entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poner espacio entre la manada y manada. Y mandó el primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi siervo señor Esaú.
Y aquí también el que viene él viene tras nosotros. Mandó también el segundo y al tercero y a todos que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú, como lo hallaréis, cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Hermano, no lo quiero aburrir. Lo que está pasando es increíble. El hombre está tratando de eso. Bueno, primero que todo, esto es un cuadro del intento del hombre por apaciguar la ira de Dios con sus propios esfuerzos. Eso primero que todo, lo que está haciendo Jacob es tratando de apaciguar la ira de su hermano, pero es un cuadro de nosotros mismos tratando de apaciguar esta ira con nuestras propias obras. Inmediatamente, si usted estudia el texto, va a ver que después de esto Jacob tiene el encuentro con el ángel en Peniel. Su primer verdadero encuentro con Dios. Al día siguiente, mira lo que pasa. Génesis 33:1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Diga 400 hombres. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y a las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. No sé si usted está entendiendo. Todo este esfuerzo de mandar los camellos y los de todo, le mandó 3 grupos de regalos para apaciguar la ira de su hermano. Y todo se resume ahora en un abrazo del hermano. Perdón. Eso es perdón. Usted puede decir lo que quiera de Esaú. Es cierto que vendió su primogenitura. ¿Por cuánto? ¿Por un plato de qué? Mire eso. Usted sabe que Jacob era un manipulador. Usted lo sabe, ¿no? Jacob estaba manipulando esta situación una vez más. Jacob manipuló a Esaú ofreciéndole un plato de lentejas a un hermano hambriento. Me tienes que dar la primogenitura si quieres comer. ¿Cuántos de acá harían eso? ¿Cuántos de ustedes harían esto? ¿Cuántos creen que eso es una actitud que a Dios le agrada? Yo sé que Esaú es el malo, porque vendió la primogenitura y todo, pero Jacob engañó a su hermano en el momento que tenía hambre. Y le voy a decir algo peor. Jacob también engañó a su padre ciego. ¿Cuántos conocen la historia? Le tengo que leer todo el Génesis. Engañó a su padre ciego para que le diera la bendición. ¿Usted está entendiendo por qué Jacob ahora está dando tantos regalos y tratando de apaciguar la ira de su hermano? Es que el hermano realmente tenía que estar enojado con él. Habían pasado 20 años. Y cuando Jacob va allá y se encuentra con ¿quién? ¿Cómo se llama el hombre? Labán. Se encontró la horma de sus zapatos. ¿Cuántos saben lo que quiere decir eso? Porque Labán era tan manipulador como él, o más. Pero ahora, después de todo esto, él oye decir que Esaú viene con 400 hombres a su encuentro. Él le manda el primer grupo y dice: oh, ahí viene tu hermano, tu siervo, el cual sirve a su señor. Eso antes de mandarle los regalos. Y le dicen: mira, el hombre viene a encontrarse contigo con 400 hombres. Dice que tuvo temor.
Jacob dijo, me viene a matar. No solo a mí, sino a todo lo que tengo lo voy a perder. Pero todo lo que hizo Esaú fue correr a su encuentro, abrazarle, echarse sobre su cuello, besarle y llorar con él. Señor, yo no sé si usted me está entendiendo en el espíritu lo que esto quiere decir. Un cuadro tremendo del perdón. Piense una persona que le haya hecho 1/3 de lo que le hizo Jacob a Esaú. ¿Usted qué hace? Voy a hacer silencio a ver qué pasa. ¿Lo abraza? ¿O le da de palos? Le damos palos. Como la parábola del hijo pródigo. Le despilfarró todo el dinero del padre. Acabó con todo lo que tenía de la posesión del padre. Toda su herencia la despilfarró. Y ahora regresa y el padre lo está esperando. Lo perdona y le da el anillo grande. Perdón. La misericordia de Dios, el perdón de Dios es amplio. No podemos comprenderlo ni siquiera con esto. Por muy elocuentes que sean estos ejemplos, no son comparables con el amor de Dios, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Dios te ha perdonado mucho, iglesia. Y no me mires con esa cara de santo. Eres pecador. Necesitas la sangre de Cristo, necesitas el perdón de Dios. El perdón de Dios está ahora al alcance del género humano porque Cristo nació en Belén, porque Cristo vivió en este mundo, porque Cristo dio su vida por nosotros, porque su sangre los limpia de todo pecado. Ahora el perdón de Dios está a nuestro alcance. Todo lo que tiene que hacer el hombre es volverse a Dios. Dios dice, volveos a mí y seré amplio en perdonar. O sea, si nos volvemos a Dios, entonces Él tendrá misericordias. Si nos volvemos a Dios, entonces Él será amplio en perdonar. Amén. Démele un fuerte aplauso al Señor, no a mí. Espero que estén entendiendo estos principios, hermano. El perdón de Dios, la misericordia de Dios. Pablo está hablando en Efesios 3, en el verso 18 dice, seréis plenamente capaces, para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Todo conocimiento. Habla como en términos anchura, longitud, profundidad, altura, como algo así como cúbicos. ¿Sabe lo cúbico cómo es? Ancho, alto, largo. Como un gran recipiente que se le podría poner un label que diga el amor de Dios. Y ahí está la misericordia de Dios, ahí está la gracia de Dios, perdón, ahí está el perdón de Dios. Amplio en perdonar. Perdón, misericordia, gracia, bondad y mucho más está en ese gran recipiente de Dios. En cuanto a nosotros concierne, hermano, el elemento más importante del amor de Dios, de lo que está en ese recipiente, que se manifestó en Belén por primera vez, es el perdón de Dios. Sin el perdón de Dios, la razón, hermano, por la cual Cristo murió en la cruz era para facilitar el perdón de Dios. ¿Usted sabe eso? Antes, cada vez que el Señor decía, tus pecados te son perdonados. Piense por un momento. ¿Hasta cuándo era el efecto de ese perdón? Bueno, la sangre no estaba disponible. Simplemente cuando la persona salía empezaba a pecar de nuevo, ya se acabó el efecto.
Porque la sangre de Cristo no estaba todavía disponible. Pero ahora la sangre de Cristo, hermano, los limpia de todo pecado. Ahora no solamente nosotros somos, el momento que venimos a Cristo, somos lavados por la sangre de Cristo. Nuestros pecados pasados fueron lavados. Sino que ahora hay un mecanismo establecido con la sangre de Cristo, que yo puedo recibir de nuevo el perdón de Dios. Aleluya. Hermano, yo no sé si usted se pone contento por eso, pero yo me pongo contento. Yo me pongo alegre porque Dios me ha perdonado tanto. Y yo no le creo lo que diga el diablo. Si el diablo viene a acusarme porque hice esto o hice lo otro, yo le digo, lidia con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo soy limpio, limpio por la sangre de Cristo. Si Dios no nos hubiese perdonado, ¿qué sería de nosotros? Yo quiero que usted entienda tres aspectos entonces de la amplitud del perdón de Dios. Que comienza en Belén y termina en el Calvario. Tres aspectos de la amplitud del perdón de Dios. Primero, el perdón de Dios es amplio en cuanto a la cantidad que abarca. El perdón de Dios es amplio en cuanto a la cantidad que abarca. ¿Quién puede contar los malos pensamientos? ¿Cuántos saben cuántos malos pensamientos tuvieron esta semana? ¿Ah? Ouch, diga ouch, sí. A mí, yo perdí la cuenta ya. Y soy pastor. ¿Eh? No piense nada más que en lo más sucio, piense en las cositas. Así como que alguien anda en un auto mejor que el suyo y dice, mira eso, yo debería tener ese auto. Bueno, ¿quién puede contar los malos pensamientos? ¿Quién puede contar las malas palabras? No las groseras, sino las menos groseras. Las palabras dichas a la ligera que producen heridas en las personas. O no dichas en el momento preciso. Cuando guardamos silencio, que sabemos que tenemos que hablar en el nombre de Jesús, pero no hablamos. ¿Quién puede contar? ¿Quién puede contar los malos hechos o los buenos actos que nos hemos negado a hacer? Se estima que un creyente peca 1000 veces al año. Eso es un creyente. Yo no quiero saber la gente del mundo. Eso es una estadística que me busqué ahí. Yo tengo 66 años. 66,000 pecados he cometido. Dios santo, me está ayudando. Mil pecados al año. Son 365 días en el año. No son muchos. Estamos diciendo ahí que más o menos, ¿cómo es? 3 pecados al día. Algunos de ustedes están diciendo, wow, pastor, eso es muchos pecados. Pero 3 pecados al día. Pastor dice, no es nada. Mi padre murió de 96 años. 96,000 pecados. Pero la sangre de Cristo posibilita que el perdón de Dios se articule y me afecte a mí. Dios con nosotros resolvió el problema. Y lo necesitábamos. Estoy diciendo esto para sacudirlo, para que se den cuenta que son muchos pecados. Así que el perdón de Dios es amplio en cuanto a la cantidad de pecados que abarca, la cantidad de cosas por perdonar que abarca. Pero también el perdón de Dios es amplio en cuanto al tiempo que abarca. Dios perdona nuestros pecados del pasado. ¿Cuántos recibieron al Señor cuando eran ya mayorcitos? No supone que si usted recibió a Cristo cuando tenía 30 años, 40 años,
ya usted iba por 40,000 pecados. Es bastante. 40,000 pecados sin perdonar. No había solución para ese problema. Por eso íbamos rumbo al infierno. No había solución para nuestro problema. Así que es el perdón de Dios es amplio en cuanto al tiempo que abarca. Abarca todo mi pasado antes de venir a Cristo. Dice Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos, diga conmigo, todos los pecados. Todos mis pecados, todos tus pecados cuando viniste a la cruz de Cristo fueron aniquilados. La sangre de Cristo te limpia. Si eran rojos, ahora son blanquitos como la nieve. Dios también perdona nuestros pecados presentes y futuros. Hay una doctrina falsa por ahí que dice que en el momento que nosotros recibimos a Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos. No la crea. Todos nuestros pecados pasados fueron perdonados y comenzó un nuevo mecanismo, un nuevo sistema. Entramos al proceso de santificación, lo cual es la voluntad de Dios para nuestras vidas, en el cual nosotros entramos, pecamos, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado nuevamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nuestros pecados presentes y futuros no fueron perdonados automáticamente cuando vinimos a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si alguno hubiere pecado, entonces abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta? Sí, entonces siempre se cumple. Dios perdona nuestros pecados. Esto es en cuanto a lo del tiempo. Abarca todo el tiempo. El tiempo que abarca es eterno, porque perdona nuestros pecados eternamente. Hermano, el término de su contrato con Dios no expira. Déjame decírselo a este grupo por acá. El término de tu contrato con Dios nunca expira. Hay veces que hay contratos que expiran. Y si no leemos bien la letrita chiquita, tenemos un problema, ¿verdad? Pero su contrato con Dios nunca. ¿Y qué quiero decir con nunca? El término de su vida hasta que usted se muera. No, hermano, sigue más allá. El término del contrato con Dios, del perdón de Dios, es eterno. Eterno, eterno, eterno. Algunos de nosotros Dios nos va a preguntar: ¿qué parte de eterno no entendiste? Gloria a Dios. Diga algo, hermano. Diga ouch. Diga gloria a Dios. Palabra de Dios. El perdón de Dios es amplio. I get excited. I don't know, I can't help it. Es amplio en cuanto al tiempo que abarca, pero también, número 3, el perdón de Dios es amplio en cuanto a la clase de libertad que abarca. ¿Sabe que somos libres del pecado, no? Dice que nosotros somos libres ahora del dominio de las tinieblas. Vaya conmigo a Colosenses 1:11. Vamos, dígale algo al Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu perdón, tu misericordia, tu bondad, tu amor. No me canso de agradecerte, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Está hablando de nosotros. El cual nos ha librado, ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted ha sido perdonado. Y usted tiene que recibirlo. Y porque usted ha sido perdonado, usted está reconciliado con el Padre ahora en este momento. Y usted ha sido librado de las potestades de las tinieblas. Yo estoy cansado de los oír cristianos decir: yo creo que tengo demonios. Como que me ponen un fuego en alguna parte de mi cuerpo. Yo creo que estoy bajo maldición. Hermano, usted no tiene demonio, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no tiene maldición, usted está bendecido con toda bendición. Porque el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Wake up and smell the coffee. El cual nos ha librado. Soy libre. Eres libre de la potestad de ¿qué? De las tinieblas. Y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Ya yo, bueno, puede ser que esté lidiando con pecados. Bienvenido a la raza humana. Pero la sangre de Cristo, si yo confieso el pecado, si yo no lo practico, pero si yo lo confieso, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y el diablo no se puede anotar ni una carrera, ni un gol me puede anotar. Porque estoy lavado por la sangre de Cristo. El perdón de Dios es amplio en cuanto a la clase de libertad que abarca. El segundo punto de la libertad, libertad del dominio de la muerte. Usted sabe que usted es libre del dominio de la muerte. Eso es uno de los conceptos más difíciles de entender. Nuestra humanidad nos impide entender estos conceptos. Lo rechazamos, no queremos hablar de eso. Hebreos 2:14, búsqueselo ahí y dígale algo al Señor. Hebreos 2:14. Óigase esto, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo. Ahora, oiga esto. Para destruir por medio de ¿qué? De la muerte, su muerte, la muerte de Cristo, al que tenía el imperio ¿de qué? De la muerte. Esto es el diablo. Con la muerte de Cristo, este niño que nació en Belén, que después evolucionó y dio su vida por ti en el Calvario, con la muerte de Cristo, esa muerte destruyó. Diga, destruyó. Para que entienda qué cosa es destruir. Si yo agarro este micrófono y lo tiro contra el suelo, lo voy a destruir, ¿verdad? El diablo está destruido. Diga eso también. El diablo está destruido. Dice, destruyó para destruir por medio de la muerte, al que tenía. Diga conmigo, tenía. Oh, ¿cómo es esto? Tenía el imperio de la muerte. Quiere decir que ya, ¿quién tiene el imperio de la muerte ahora? ¿Quién es el que tiene control sobre la muerte? La muerte se convierte para ti y para mí en una puerta de entrada a morar con Dios. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Hermano, tenemos que creer eso. ¿Usted sabe qué? Porque nosotros hablamos mucho de las calles de cristal. Calles de oro, mar de cristal. Bueno, eso es en el cielo. Para llegar al cielo hay que morirse hasta ahora. A no ser que hay dos que no se lo ha llevado la muerte: Enoch y Elías. Si Dios tiene planes con usted de llevarle y no transportarlo sin muerte, bueno, gloria a Dios, bendígase. Pero hasta ahora,
Quiere decir que cuando nosotros decimos calles de oro, mar de cristal, ¿qué estamos diciendo? ¿Sabe por qué? Porque el diablo tenía, pero ya no tiene el imperio de la muerte. Cristo se lo arrebató. Cristo se lo arrebató y convirtió una cosa tan horrible como la muerte en algo de victoria, en algo bueno, en algo que nosotros tenemos que estar anticipando, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a ver a Cristo cara a cara. En la iglesia no hablamos de la iglesia moderna, no hablamos mucho de esto, pero es una gran realidad. La iglesia primitiva no le quedaba más remedio que hablar de eso todo el tiempo. Mataron a Santiago. A Pedro también por allá lo tiraron, lo crucificaron cabeza abajo. ¿De qué iban a hablar? ¿De qué iban a hablar? Tenía dominio sobre la muerte, ya no lo tiene. El perdón de Dios es amplio en cuanto a la clase de libertad que abarca. Soy libre de las tinieblas. Eres libre de las tinieblas. Soy libre del dominio de la muerte. Eres libre del dominio sobre la muerte. Le voy a confesar algo, hermano. Se lo decía a la hermana Mari. Nosotros vamos todos los años a Haití, a viaje misionero. Y hay un lugarcito de Haití que nosotros vamos, que es allá en las montañas. Y hay que ir desde Puerto Príncipe a este lugar que se llama Cartier. Cerca de 8 horas. Y las carreteras son horribles y hay mucho lodo. Y los barrancos están ahí como... Y entonces nosotros, la primera vez que yo fuimos de día. Y de día estaba feo eso. Fuimos allá, predicamos, dimos campaña, cruzada, y mucha gente se convirtió, muchos demonios salieron de personas. La iglesia en victoria, fue una tremenda cosa. Pero llegó el día de regresar. Íbamos a regresar a las 2 de la mañana, de noche. Y el diablo empezó a decirme, está feo eso. Si de día estaba feo, prepárate ahora que de noche va a estar peor. Y mi cabeza empezó, porque así, lo único que puede hacer el diablo es empezar a poner cositas en tu cabeza. Eso es lo único que él, no dejes que haga nido ahí el pajarito. Y empezó ahí con eso y yo noté que estaba un poco ya, dije, ay, esto está feo. Ya yo estaba haciendo eco lo que decía el diablo. Oré, me levanté en victoria y dije, ¿tú sabes qué es, diablo? Si me muero, si me caigo por uno de esos barrancos, ya lo que sucedió en esta semana acá, con lo que sucedió esta semana acá, ya tú perdiste la batalla. Así que estás derrotado. Get out of here. ¿Y sabe qué? Vine durmiendo desde allá hasta Puerto Príncipe como un bebito. Cerré los ojos. Es como si Dios dijo, ahí va. El diablo tenía dominio sobre la muerte, ya no lo tiene. Bueno, ¿qué debemos nosotros hacer para responder? Diría yo, para obtener el perdón de Dios. Ya sabemos que el perdón de Dios es amplio en cuanto a la cantidad que abarca, en cuanto al tiempo que abarca, en cuanto a la libertad que abarca. Ya sabemos eso, pero ¿cómo nosotros podemos responder? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el ser humano para obtener el perdón de Dios? Y yo digo que ya sea por primera vez, viniendo arrepentidos a los pies de Cristo, o cuando después de haber nacido de nuevo volvemos a pecar, la única respuesta es el arrepentimiento. Dios dice, volveos a mí y yo tendré misericordia y seré amplio en perdonar. La clave es que yo diría que hay 2 condiciones para experimentar este perdón de Dios. La primera, indispensable, es el arrepentimiento. Dice Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, y él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. O sea, está claro, más claro ni el agua. Entonces es necesario
que nosotros entendamos que esa palabra tiene que regresar a la iglesia de Jesucristo. La palabra arrepentimiento ha estado perdida. Muchas veces hablamos de victoria, de esto, de lo otro, que Dios nos va a bendecir, y es verdad que Dios nos va a bendecir, hermano, pero nosotros tenemos que estar ahí, obedientes a los pies del Señor. Si nosotros andamos en desobediencia, el remedio es arrepentimiento. Yo no tengo que echarle la culpa a mi abuelo o echarle la culpa a cualquier otra persona. Arrepentimiento es necesario. Aquí nadie es perfecto, pero cada uno de nosotros cuando fallamos tenemos la obligación de llegar. A veces no fallamos, es decir, a veces no fallamos. A veces yo oigo decir, no, la caída del hombre. ¿No he oído decir ese término? La tirada del hombre. A veces no es caída. Arrepentimiento. Juan el Bautista comenzó: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. El Señor continuó diciendo: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Tiene que haber un momento de arrepentimiento. No solamente cuando venimos al Señor. ¿Sabe el segundo requisito? El segundo requisito para obtener el perdón de Dios es perdonar. Y algunos de ustedes están lidiando con problemas acá. Algunos de ustedes tienen familiares y personas que los han herido. Y eso fue terrible y doloroso. Pero mira lo que dice Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces vuestro Padre que está en el cielo os perdonará. Y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces tampoco vuestro Padre. ¿Cuántos pecados dijimos que era la estadística al año? Se estima que un creyente comete 1000 pecados al año. Ahora supongamos hipotéticamente que yo le negué el perdón a alguien que me hirió, alguien que me ofendió, hace 20 años. ¿Cuántos pecados hay ahí? 1000 al año, 20.000, ¿verdad? Dice mi Biblia que si yo no perdono, Dios no me perdona. La sangre de Cristo, porque yo estoy salvado, está disponible para lavar mis pecados, para reconciliarme nuevamente cada vez que, estando salvo, estoy hablando, está disponible. Pero dice Dios que si yo no perdono al que me ofende, entonces Él tampoco. Imagínense, pasan 20 años y hay 20.000 pecados acumulados ahí, de acuerdo a las estadísticas. El perdón de Dios es amplio a perdonar, pero está ligado a nuestra obediencia, a nuestro arrepentimiento. Y yo siento que aquí hay gente que está sentada en este lugar hoy, que usted necesita perdonar a esa persona. Si la persona esa ya ni se acuerda qué fue lo que le hizo. Dile al vecino, no se acuerda ya. Suéltalo, dile así. Eso es un impedimento grande en la iglesia de hoy día, hermano. ¿Usted sabe que está la vida eterna? Está la vida eterna y allá vamos camino, pero también está la vida abundante. Y nosotros nos estamos perdiendo la vida abundante porque realmente estamos en desobediencia en cosas que nosotros no hemos ni siquiera pensado o considerado. Tan simple como perdonar a otra persona. No, pero esa persona ni se acuerda de mí. Bueno, ¿y para qué tú te acuerdas de ella? No, que si voy allá a pedirle perdón, no me va a recibir. Está bien, bueno, perdón, inténtalo por lo menos. Let go. El mejor ejemplo es Dios mismo. Dios tuvo misericordia de ti y te perdonó. Voy a decirlo otra vez. Dios tuvo misericordia de ti y de mí y nos perdonó.
Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esaú, el de la historia, fue movido a misericordia. El padre del hijo pródigo fue movido a misericordia. Dios perdonó, tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo también que borrar nuestros pecados y no acordarse más de ellos. Dice Isaías 43:25: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ay, yo no sé si usted me está entendiendo. Dice Dios que no se acordará más de mis pecados. ¿Es que Dios va a tener amnesia de ahora en adelante? No se trata de tener amnesia. Se trata de hacer una decisión consciente y decir: ese pecado ya no existe. En cuanto a los récords, en cuanto al control mío, no existe. Terminó. Usted sabe que mi esposa y yo, ¿cuántos matrimonios hay acá que pelean? Mira, dice el pastor Manolo que nunca. Oh, ella es la que pelea, dice. Todos peleamos. A veces por cosas tontas, ¿verdad? Bueno, mi esposa y yo, desde hace muchos años, cuando andábamos peleando constantemente, ya no peleamos tanto, ¿no? Ya. Pero cuando andábamos, cualquier cosa era una discusión. Nosotros escogimos ese texto. Y ella y yo tenemos un secreto que se lo voy a dar a las parejas aquí. Nosotros usamos esta palabra: borra. Cuando el argumento llega a un punto donde yo estoy convencido que tengo la razón y ella está convencida que tiene la razón y estamos dándonos cabezazos. ¿Cuántos matrimonios saben ese momento? Ahí llega Willow: no, nunca ha habido eso, Frey. Ese momento en que no se sabe qué se va a hacer. Bueno, nosotros en oración buscamos, y la palabra de Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Uno de los dos que es movido por el Espíritu Santo, y hasta ahora ha funcionado así, no nos hemos trabado los dos ahí porque Dios existe, hermano. Y dice: borra. Y cuando esa palabra llega, es como que hay que obedecer. Y es: olvida. No vale la pena. No vale la pena perder el gozo. Esta institución del matrimonio es mucho más importante que esta simple cosa que estás discutiendo. Y decimos: borra, porque Dios borró nuestros pecados, Dios borró nuestras rebeliones. ¿Cómo nosotros vamos a tener esto en la cabeza? Borra. A ti que todavía estás pensando en aquella ofensa que te hizo el familiar ese, tu padre, tu madre, tu hermano, borra. Borra. En cuanto a ti concierne, perdónalo, porque Dios fue amplio en perdonarte a ti. Dios fue amplio en perdonarte a ti. Es tiempo de que la iglesia viva lo que enseña. Borra. Dios tuvo que borrar nuestros pecados. Dios tuvo misericordia. Y para cerrar, ¿qué tuvo que hacer Dios además de eso? Dios tuvo que decidir no hacer con nosotros conforme a nuestras rebeliones. Salmo 103 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente, hermano? Dígame, ¿cuántos saben? Está lejos, ¿verdad? Son opuestos, este y oeste.
borró nuestras rebeliones, hizo la decisión de no responder de la misma manera, de no darnos el pago que merecíamos. De eso se trata el perdón. Porque este pastor, esta persona, tú no sabes lo que hizo, me ofendió, me hirió, este hombre me insultó, me abandonó, se aprovechó de mí. Borra, suéltalo. Dios te perdonó, Dios tuvo misericordia, Dios hizo la decisión de no pagarte de la misma manera. El mejor ejemplo lo tenemos en Dios. Nosotros servimos a un Dios que es amplio en perdonar, ¿verdad, hermano? Así que el perdón de Dios es amplio en cuanto a la cantidad que abarca, la cantidad de pecados que hemos cometido. Dios nos lo perdona todo. El perdón de Dios es amplio en cuanto al tiempo que abarca eternamente. No solamente Dios nos perdonó nuestros pecados del pasado, sino los del presente, los del futuro, y nos los perdonó permanente. El contrato nunca expira. El contrato en el cual usted recibe este perdón de Dios nunca se acaba. Nunca se acaba. Eternamente. El perdón de Dios es amplio también en cuanto a la clase de libertad que abarca. Usted es libre de las tinieblas. Usted es libre de la potestad de las tinieblas. Ande con la cabeza levantada, con la frente erguida. Usted es libre, usted es libre. Al que el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Libre del temor a la muerte también, hermano. Yo recién vine de viaje, me fui a un crucero, gloria a Dios. ¿Cuánto ha ido a crucero aquí, hermano? ¿Cómo se come ahí? Tremendo. Cogí unas cuantas libritas ahí, ya ve que aquí como que se me sale. Sí, la barriguilla pastoral la tengo más pronunciada ahora. Pero sabe que yo fui al crucero y estaba bueno el crucero. Estaba bueno, fuimos a Puerto Rico, gloria a Dios. Aleluya. Hermano, pero ¿sabe qué? Por bueno que estaba, yo sabía que yo no estaba en casa. Yo sabía que ese no era mi hogar. Estaba buena la comida, estaba bueno el lugar, pero ¿sabe lo que yo tenía? Yo tenía la valija, las maletas. Cada vez que yo miraba, esto no es casa, esto no es mi hogar, yo no pertenezco aquí, mi hogar está en otro lugar. Por bueno que esté esto aquí en la tierra, hermano, por bueno que esté tu vida, por lindo que esté el auto del año que tienes, por grande que sea la casa, por bonita que sea la ropa, los vestidos, por buena que esté la comida, hermano, acuérdate, mantén tus ojos en la valija espiritual. Dije, mantén tus ojos en la valija espiritual, porque tú no eres de este mundo, tu reino no es de este mundo, tú no eres ciudadano de este mundo, tú eres ciudadano del reino de los cielos, del reino de los cielos, del reino de los cielos. Tenía dominio sobre la muerte el diablo, ya no lo tiene. Ahora la muerte es simplemente una puerta que se abre para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Ponte de pie. Tenemos que entender estos principios. Tenemos que saber que Dios ha sido bueno. Cierra tus ojos ahí donde estás. Comienza a pensar ahí en todo lo que Dios te ha perdonado. Comienza a pensar, a meditar ahí en lo que Dios hizo por ti. Este Emmanuel, Dios con nosotros, que estamos celebrando ahora en este tiempo. Este Emmanuel, después cuando
se hizo adulto, murió por ti en la cruz. Derramó su sangre por ti en el Calvario. Y cada gota de la sangre de Cristo, aleluya. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias, Emmanuel, Dios con nosotros, porque hiciste posible el perdón de Dios. Porque con tu muerte en la cruz, con tu sangre preciosa, nos lavaste y nos redimiste, nos hiciste nuevos. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, Señor. Gracias por el perdón tan amplio, tan grande que ofrece Dios. ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no nos hubieras perdonado?